Hola chicos, en esta oportunidad vamos a estudiar el simple present pero en oraciones negativas, negative sentences. Para esta gramática debo recordar que en el anterior video ya realizamos el simple present pero con oraciones afirmativas. Y los pronombres que utilizamos fueron I, you, we and they. Para arrancar con las oraciones negativas, necesito recordar cómo se hacía una oración afirmativa. Necesitamos un sujeto, un verbo y un complemento. Un sujeto, la persona de quien vamos a hablar en nuestra oración. En esta ocasión trabajaremos con I, you, we y they. Voy a seleccionar uno de ellos. Voy a seleccionar we para mi ejemplo. We, recuerden que significa nosotros. Ahora, voy a escoger un verbo para mi oración y voy a escoger el verbo live, el verbo vivir. Hasta el momento mi oración tiene sujeto y verbo. Nos falta el complemento. Hasta el momento mi oración significa o quiere decir nosotros vivimos. Falta un complemento para terminar de realizar nuestra idea. Un complemento es información extra sobre la acción que está realizando el sujeto en la oración. Por lo tanto, voy a completar con información como We live in Ecuador. Nosotros vivimos en Ecuador. Una vez que ya tenga las tres partes de mi oración, sujeto, verbo, complemento, subject, verb, complement, procedo a cambiar mi oración de afirmativa a negativa. ¿Cómo vamos a hacer eso? Simplemente añadiendo un auxiliar. El auxiliar que se utiliza para hacer oraciones negativas en presente simple con los pronombres I, you, we y they es el auxiliar do más la palabrita not. Do not. Ese es el auxiliar, pero nosotros podemos transformarlo en una sola palabra, como las famosas contractions que revisamos con el verbo to be. Es decir, no quiero dos palabras, do y not. No es que esté mal, está muy bien, pero no suena muy natural decir do not. Suena mucho mejor crear una sola palabra, para lo cual utilizo el do más el not, eliminando la letrita O y transformándolo en un apóstrofe. Y termino con la letra T. Cambió la escritura y cambió la pronunciación. Ya no se dice do not, se dice don't. A pesar de que cambia la escritura y la pronunciación, no cambia el significado. Es un auxiliar para hacer oraciones negativas. Entonces, en mi oración afirmativa, we live in Ecuador, voy a agregar el auxiliar negativo, don't. ¿Dónde lo ubico? Antes del verbo, porque el auxiliar le cambia el sentido al verbo. Lo voy a ubicar aquí. We don't live in Ecuador. ¿Qué quiere decir? Nosotros no vivimos en Ecuador. Y de esta manera se hacen las oraciones negativas. Esta actividad la puedo repetir con otro verbo, como el verbo estudiar o el verbo trabajar. Y la misma acción la puedo repetir con otro pronombre, con el pronombre I, con el pronombre you o con el pronombre they.
Cualquiera de estos pronombres funcionan perfectamente con el auxiliar don't. We don't live in Ecuador. Eso es todo por esta clase. Muchas gracias por prestar atención.